En el antiguo Egipto, la muerte no era vista como el final de la vida, sino como el comienzo de un nuevo viaje. Los egipcios creían que la vida continuaba en el más allá, y que para garantizar un paso seguro a través de este nuevo reino, se necesitaban guías mágicos. Estos libros, conocidos como los libros de los muertos, servían como mapas espirituales para aquellos que buscaban llegar al mundo de Osiris, el dios de los muertos, y alcanzar la vida eterna. Recientemente, uno de los textos más antiguos de este tipo ha sido desenterrado, revolucionando lo que sabemos sobre las creencias funerarias de esta civilización. Un descubrimiento asombroso ha salido a la luz en Egipto, un ejemplar del libro de los 2 caminos, más antiguo que cualquier otro libro de los muertos jamás encontrado hasta ahora. Este texto, que data de más de 4000 años, fue descubierto durante excavaciones cerca del pueblo egipcio de Deir el-Barsh. El entierro en el que se encontró estaba casi intacto, lo que preservó este antiguo y valioso manuscrito. El egiptólogo Droe Kritika, junto a sus colegas Estugro y Shi, lideraron este asombroso hallazgo, el cual arroja luz sobre los ritos y misterios que acompañaban el tránsito hacia el más allá en el Egipto antiguo. Lo que hace que este libro sea particularmente impactante no es solo su antigüedad, sino su contenido, que plantea preguntas fascinantes sobre cómo los antiguos egipcios veían la muerte y el más allá. El libro de los 2 caminos describe con detalles alarmantes los retos que el alma debía enfrentar en su viaje por el inframundo. En sus páginas encontramos descripciones de monstruos, pruebas divinas y caminos bifurcados que conducen al paraíso o al olvido eterno. Pero lo que lo hace especialmente inquietante es el mensaje explosivo que contiene. No todos los que emprendían este viaje alcanzaban la vida eterna. El libro sugiere que incluso los más piadosos podían fracasar en su travesía, enfrentándose a la destrucción total si no lograban sortear los desafíos que los dioses les imponían. Este hallazgo, también conservado, nos ofrece un vistazo sin precedentes a la mentalidad espiritual de los antiguos egipcios. El contenido de este manuscrito desafía algunas de las ideas modernas sobre la muerte en el antiguo Egipto, ya que revela un enfoque mucho más complejo y detallado sobre lo que ocurría en el más allá. Por ejemplo, mientras muchos conocían la existencia del libro de los muertos, el libro de los 2 caminos parece ser un precursor mucho más antiguo y tal vez más sofisticado, que detalla no solo el destino final del alma, sino también las bifurcaciones y decisiones que debía tomar para llegar a su destino final. Este texto antiguo abre las puertas a nuevas interpretaciones sobre las prácticas funerarias y los rituales mágicos del Egipto antiguo. La idea de que el alma podría transitar por 2 caminos, uno hacia la salvación y otro hacia la perdición, subraya la creencia de que la vida después de la muerte no estaba garantizada, sino que era algo que se debía ganar a través de pruebas y sacrificios. El antiguo Egipto era una civilización profundamente enfocada en la vida después de la muerte, y para ellos, la muerte no era el final, sino una transición hacia una nueva forma de existencia. En este contexto, los libros de magia, como el recientemente descubierto Libro de los 2 caminos, servían como guías para el inframundo, proporcionando instrucciones y hechizos que ayudaban a los difuntos a navegar en el más allá. Este hallazgo arqueológico es extraordinario por su antigüedad, ya que tiene más de 4000 años, lo que lo convierte en uno de los textos más antiguos jamás encontrados sobre el viaje al inframundo. Fue descubierto cerca de la aldea egipcia de Deir el-Barsha, en una tumba prácticamente intacta, lo que ha permitido a los arqueólogos estudiar el texto en un estado de conservación impresionante. A diferencia de otros descubrimientos similares, este libro se destaca por su rareza y por la profundidad de su contenido. A menudo, tumbas como esta eran saqueadas por ladrones
mucho antes de que los arqueólogos pudieran investigarlas, llevándose cualquier objeto de valor que pudiera ser vendido. Sin embargo, en este caso, el libro de los dos caminos ha sobrevivido, lo que nos da una oportunidad única de explorar el simbolismo y las creencias de los antiguos egipcios sobre la vida y la muerte. Este libro, más que simples escritos antiguos, probablemente sea uno de los primeros ejemplos de un texto ilustrado en la historia de la humanidad. Su importancia radica no solo en su antigüedad, sino también en lo que revela sobre la complejidad de la cultura egipcia y su visión del más allá. Para los egipcios, la vida no terminaba con la muerte. La preparación para el viaje al inframundo era una preocupación constante. El temor a quedar atrapado en los laberintos del inframundo o caer bajo el control de demonios explicaba la necesidad de estos complejos rituales funerarios. Egiptólogos como Rita Lucarelli han señalado que, según su investigación, los antiguos egipcios estaban obsesionados con la vida en todas sus formas. En su visión cultural, la muerte no era más que una etapa de transición que, si no se preparaba adecuadamente, podría llevar a la persona a un estado de perdición eterna en un mundo intermedio. El libro de los dos caminos contiene fórmulas mágicas y rituales que buscaban proteger al difunto en su viaje hacia el reino de Osiris, dios de los muertos. Esta obsesión por la vida después de la muerte puede parecer difícil de comprender en nuestro mundo moderno, donde muchas culturas ven la muerte como un final definitivo. Sin embargo, para los antiguos egipcios, el renacimiento y la continuidad en la vida después de la muerte eran fundamentales. Ellos no solo se preparaban para la muerte, sino que también ponían gran esfuerzo en mantener las creencias y rituales que garantizaban su viaje seguro hacia la eternidad. Este libro, por tanto, es mucho más que un simple conjunto de fórmulas mágicas. Es un testimonio del profundo entendimiento de los egipcios sobre la mortalidad y su deseo de asegurar un lugar en el más allá. Hoy nos ofrece una ventana única para explorar la mentalidad de una de las civilizaciones más fascinantes y enigmáticas de la historia. El concepto de la muerte en el antiguo Egipto era algo completamente diferente al que tenemos hoy en día. Para los egipcios, la muerte no era el fin, sino un tránsito hacia una nueva forma de existencia. Libros como el libro de los dos caminos no solo eran guías para atravesar el inframundo, sino que ofrecían una garantía de un viaje seguro hacia el paraíso. Aru, la morada del dios Osiris. Este libro, recién descubierto en una tumba casi intacta, es uno de los más antiguos de su tipo, y fue hallado en el pueblo egipcio de Deir el-Bersha. Pertenece a la época del faraón Mentuhotep II, hace más de 4.000 años. En la cultura egipcia, la idea de desaparecer en la nada después de la muerte era impensable. Los antiguos egipcios estaban obsesionados con la vida, y la muerte solo era vista como una transición hacia otra existencia. Creían que sin los rituales adecuados, las almas podían quedar atrapadas en los laberintos del inframundo, condenadas a vagar eternamente. Esto explica por qué se dedicaba tanto esfuerzo y recursos al culto de los muertos y por qué libros como el libro de los dos caminos eran tan importantes. Este texto no solo era una guía literal para el difunto, sino también un mapa simbólico y mágico que garantizaba que el alma llegaría al reino celestial de Osiris. Los jeroglíficos, grabados en los sarcófagos o en rollos de papiro, proporcionaban instrucciones detalladas sobre qué caminos tomar, qué deidades encontrar y qué pruebas superar. Lo más interesante de este reciente descubrimiento es que el libro pertenecía a una mujer de alto rango llamada Ankh. Este detalle refuerza la importancia que las mujeres también tenían en el complejo sistema de creencias sobre la vida después de la muerte. Aunque se han descubierto muchos textos funerarios a lo largo de los años, este en particular destaca por su antigüedad
y su excelente estado de conservación, lo que nos permite echar un vistazo más profundo a las creencias místicas de una civilización fascinante. Con este nuevo hallazgo, nos acercamos más a comprender el misterio del más allá, tal como lo concebían los antiguos egipcios. Ahora podemos imaginar, con más claridad, cómo el alma de Ankh, guiada por las palabras sagradas de los jeroglíficos, comenzaba su viaje hacia la eternidad, buscando alcanzar el paraíso prometido por Osiris. Los antiguos egipcios no solo creían firmemente en la vida después de la muerte, sino que estaban convencidos de que el renacimiento y el acceso al reino celestial, conocido como Aru, eran privilegios casi exclusivos de los hombres. Las mujeres, como Ankh, tenían que enfrentar retos adicionales para llegar a este lugar sagrado. Aru fue descrito como un paraíso de paz y alegría, un lugar donde solo las almas que superaban las pruebas del inframundo podían disfrutar de la eterna felicidad. Había dos caminos principales para llegar a Aru, uno por tierra y otro por mar. Ambos eran peligrosos y llenos de trampas espirituales y físicas. El Libro de los Dos Caminos, descubierto en la tumba de Ankh, detallaba los obstáculos que la difunta debía enfrentar en su viaje. Uno de los primeros retos que encontraría era un anillo de fuego, seguido por espíritus malignos, demonios y hasta peligros que la habían acosado durante su vida terrenal. Esta guía no solo le ofrecía mapas confusos, llenos de líneas intrincadas y símbolos enigmáticos, sino también poderosos hechizos que Ankh podía utilizar para protegerse de estos peligros. Los sacerdotes y magos que ayudaron a crear el Libro de los Dos Caminos para Ankh eran expertos en prever las posibles trampas que la esperaban en el más allá. Con la ayuda de sus hechizos y rituales mágicos, esperaban allanar el camino para que su alma pudiera transitar con seguridad hacia el reino de Osiris. Estos rituales no solo se llevaban a cabo durante su vida, sino también durante los complejos entierros. Los textos funerarios como este incluían encantamientos que aún hoy en día son difíciles de descifrar para los egiptólogos, lo que añade más misterio a estas antiguas creencias. En la tumba de Ankh, los hechizos inscritos tenían la función de guiar su alma y asegurar que, con la ayuda de sacerdotes y magos, pudiera superar los obstáculos y llegar al reino de Aru. Las inscripciones nos recuerdan lo profundamente que los egipcios valoraban el viaje después de la muerte, y cómo su cultura estaba obsesionada con garantizar que sus muertos llegaran al más allá en paz. Este reciente hallazgo nos transporta directamente a las antiguas creencias del mundo egipcio y nos muestra cómo la magia, los rituales y los escritos místicos formaban parte de un delicado equilibrio entre la vida y la muerte. El descubrimiento de textos como el Libro de los Dos Caminos no solo es una ventana a sus creencias espirituales, sino también una forma de comprender cómo esta civilización veía el ciclo eterno de la existencia. En los últimos años, hemos sido testigos de una serie de descubrimientos que han sacado a la luz antiguos textos que antes estaban ocultos o perdidos en el tiempo. Gracias a estos hallazgos, ahora comprendemos mejor lo que era vital para las civilizaciones antiguas, especialmente en relación con el viaje a través de la vida, la muerte, el inframundo y el reino celestial. Para muchas de estas culturas, registrar este viaje era una prioridad absoluta, como si el conocimiento del más allá fuera tan importante como la vida misma. Esto no solo era cierto para los egipcios, sino que también vemos reflejos de estas creencias en tradiciones cristianas, musulmanas y en las religiones orientales. Aunque las visiones modernas sobre el cielo y el infierno pueden haber cambiado, la preocupación por el destino del alma después de la muerte ha sido una constante en la historia de la humanidad. Incluso hoy, aunque la ciencia no ha podido probar la existencia de un alma inmortal o la posibilidad de un más allá, el misterio de lo que sucede después de la muerte sigue siendo un tema que fascina a la humanidad. Recientemente, ha surgido otro misterio en el ámbito de los descubrimientos antiguos.
un libro fascinante y enigmático que supuestamente fue encontrado en la meseta de Giza. Este libro, escrito en un idioma desconocido e imposible de traducir hasta el momento, ha despertado un gran interés en la comunidad académica y mística. Fotografías del texto se publicaron en Internet con la esperanza de que algún erudito o experto pudiera ofrecer alguna referencia o interpretación importante. Se ha sugerido que este libro podría contener poderosos hechizos mágicos que permitirían al lector comunicarse con niveles superiores de existencia, o incluso con los propios dioses. La civilización egipcia, una de las más antiguas de la humanidad, alcanzó logros extraordinarios en una variedad de campos, desde el arte y la medicina hasta la construcción, y por supuesto, la religión y el misticismo. Para los antiguos egipcios, el mundo estaba profundamente conectado con los dioses, y la magia era una realidad cotidiana. En contraste, hoy en día, muchos podrían considerar estas creencias como supersticiones o desvaríos, pero para los egipcios, la vida sin la presencia de los dioses era inconcebible. Uno de los elementos más intrigantes de este misterioso libro es la aparición del ojo de Horus, un símbolo que ha sido objeto de innumerables estudios y especulaciones a lo largo de los siglos. Este antiguo símbolo egipcio, que representaba protección, poder y buena salud, sigue siendo una pieza central en las investigaciones modernas. Lo que resulta aún más sorprendente es que, si colocamos el símbolo del ojo de Horus sobre una ilustración del cerebro humano, se pueden observar asombrosas correspondencias anatómicas. Muchos creen que el símbolo, entre otras cosas, representa la glándula pineal, también conocida como el tercer ojo, una parte del cerebro que ha sido venerada en varias tradiciones espirituales como un punto clave para la conexión con lo divino. En las tradiciones del yoga y el budismo, la glándula pineal es considerada una puerta hacia la iluminación y la conexión con niveles superiores de conciencia. Esta relación entre el ojo de Horus y la glándula pineal ha llevado a nuevas teorías sobre la profunda conexión entre el antiguo conocimiento egipcio y el desarrollo de prácticas místicas y espirituales que perduran hasta nuestros días. Este libro y su contenido podrían ser un enlace clave entre el misticismo del antiguo Egipto y la exploración moderna de la espiritualidad. Mientras se continúa investigando, este descubrimiento añade una nueva capa de complejidad y maravilla a lo que ya conocemos sobre esta civilización antigua. Los Himalayas han sido descritos durante siglos como centros de conocimiento mágico y comunicación con dimensiones superiores. Este misticismo se refleja en diversos símbolos y números que desde tiempos antiguos han estado asociados con la magia y la brujería. Sin embargo, la autenticidad de ciertos textos antiguos a menudo ha sido cuestionada debido a la falta de estudios científicos rigurosos. La realidad es que muchos de estos textos, como el libro en cuestión, a menudo terminan en el mercado negro, lo que complica aún más su estudio y validación. En comparación con el libro de los dos caminos, que se ha convertido en un hallazgo notable, pero menos conocido, el libro de los muertos egipcio ha alcanzado una fama considerable. Este texto se convirtió en un estándar para la cultura egipcia en épocas posteriores, y se consideraba que solo las personas seleccionadas tenían el privilegio de crear, propagar y vender estos libros sagrados. De hecho, muchos egipcios gastaron grandes sumas de dinero, ahorros de toda una vida, en la adquisición de un libro de los muertos, con la esperanza de asegurar un futuro exitoso en la otra vida y un renacimiento glorioso. Este fenómeno de venta y comercio de textos sagrados me recuerda a la venta de indulgencias en la era cristiana, donde el miedo y la promesa de salvación eran explotados por sacerdotes y vendedores. La venta de libros de los muertos y otros textos sagrados también parecía estar vinculada a una práctica de explotación basada en el temor y la superstición.
La fascinación y creencia en estos libros es un testimonio del profundo impacto que tenían en la vida de las personas de la antigüedad. Uno de los libros de los muertos más grandes y extensos jamás encontrados pertenecía a la reina Neri, esposa del faraón de la sexta dinastía. Este manuscrito, que se descubrió en su tumba y mide más de 4 metros de largo, proporciona una detallada descripción del viaje de la reina al reino legendario de Osiris. Aunque el viaje al reino de Osiris es en gran medida mitológico, el hecho de que un texto tan elaborado y extenso haya sido creado y preservado subraya la importancia de estas creencias en la vida y la muerte de los antiguos egipcios. La cuestión de si estas creencias y textos contienen una sabiduría más profunda o simplemente eran manifestaciones de superstición es un tema fascinante. ¿Podría haber un conocimiento oculto en estos textos o eran simplemente una forma de explotar el miedo y la esperanza de las personas? La respuesta puede ser una combinación de ambos, con elementos de sabiduría auténtica envueltos en un contexto cultural y espiritual que reflejaba las preocupaciones y aspiraciones de las sociedades antiguas. Si te ha gustado este contenido sobre los misterios del antiguo Egipto y el papel de los libros sagrados en su cultura, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para estar al tanto de nuestros próximos videos. Gracias por acompañarnos en esta exploración de la historia y el misticismo.